Dentro del programa de Economía 1 de la universidad, en su unidad 5, vamos desarrollando las distintas variables macroeconómicas, inicialmente utilizando un modelo que es denominado el modelo del multiplicador, que representa, desde el punto de vista matemático, la apreciación que hizo Keynes acerca del funcionamiento de la economía de un país. Habíamos visto, o deberíamos haber visto previamente, que uno de los componentes, una de las variables agregadas componentes de las conductas de los integrantes de una sociedad es el consumo privado. Y sabemos entonces, cuando analizamos el consumo privado, que este está integrado desde el punto de vista macroeconómico o agregado por dos comportamientos, el consumo autónomo y el consumo inducido. Cuando analizamos el consumo inducido, vemos que ese comportamiento, que depende de la renta disponible de los consumidores, está afectado por una relación que Keynes denominó la propensión marginal a consumir. Ahora, cuando analizamos el consumo, sabemos que existe dentro de los destinos que los consumidores realizan de su renta, de sus ingresos, otra variable agregada que actúa de alguna manera como contraparte del consumo, que es el ahorro, es decir, el consumo diferido. Podemos decir, siguiendo a Keynes, que el ahorro puede ser representado también por una ecuación cuyo comportamiento es semejante al de la función de consumo y que también tiene dos componentes, el ahorro autónomo y el ahorro inducido. ¿De dónde parte este análisis? Del hecho de que inicialmente decimos que la renta de los consumidores, si no consideramos la existencia del Estado, de los gobiernos, una cuestión solamente operativa para entender los fenómenos, es destinada al consumo o al ahorro. Entonces, uno actúa en detrimento del otro. Lo que afirmación que nos prepara para analizar, en este caso, una formulación que plantea el autor acerca de la incoherencia o la inviabilidad del planteo que los neoclásicos y el pensamiento vulgar tenía acerca de la ventaja para una sociedad que la gente ahorre, que los consumidores ahorren. Esa cuestión que ahora quiero desarrollar con ustedes es la denominada paradoja de la frugalidad. Paradoja quiere decir resultado de la acción de los seres humanos o de la naturaleza o quien fuese, contrario a lo previsto, a lo esperado. Frugalidad quiere decir tendencia a ahorrar. Si ustedes quieren, viene de frugal, que es la persona ahorrativa. Así se la califica. Paradoja de la frugalidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto se puede expresar, y todos ustedes lo pueden ver en los manuales de economía, Samuelson, Johnny Becker, etc., en la representación gráfica y matemática. Pero acá lo vamos a ver conceptualmente. No porque desconfiemos de las matemáticas, para nada, sino porque tenemos que saber que cuando se representa matemáticamente un fenómeno, si la representación matemática cumple con las formas que las matemáticas exigen, esto no quiere decir que el fenómeno que se está tratando de demostrar sea real, exista,
sea demostrable, no esté errado. Así que no viene mal analizar el fenómeno de la paradoja de la frugalidad solo desde un punto de vista conceptual, olvidándonos de su formalización matemática, que, como ustedes podrán ver en cualquier libro de texto, cierra perfectamente. No es cuestionable desde ese punto de vista. Veamos el concepto. Y esto lo podemos analizar de la siguiente manera. Si una persona, cualquier consumidor, recibe 10 pesos de ingresos, bajo la forma que sea, según el análisis que estamos diciendo, no existiendo el Estado, una parte se va a destinar al consumo y otra parte se va a destinar al ahorro. Es decir, que si aumenta la propensión marginal a consumir, es decir, por cada peso que se obtiene como renta, cuánto es lo que se destina al consumo, si aumenta esa propensión, la parte que se dedica al ahorro deberá disminuir, porque la renta se distribuye entre esos dos destinos. Si un destino se incrementa en cuanto a la actitud de las personas, el otro necesariamente tiene que distribuir porque los dos conforman el universo, no hay más. Así que esa concepción que dice que cuando que es positivo que la gente de la renta destina una mayor parte al ahorro, porque el ahorro, en la medida que se canaliza a través del sistema financiero, significa un mejor y mayor financiamiento de la inversión privada, es decir, de la inversión de las empresas, y por lo tanto un aumento de su capacidad productiva, de su capacidad de producir bienes y servicios y abastecer mejor al mercado, beneficio de los consumidores. Lo que está diciendo Keynes lo que está planteando Keynes es un cuestionamiento a ese razonamiento, planteándonos que el fenómeno, el proceso es distinto, es inverso al que acabo de plantear. Es decir, no es el ahorro el que condiciona o financia la inversión, sino, como vamos a ver después, es la inversión privada o pública la que crea las condiciones para que se ahorre. Es decir, que en la concepción de Keynes, el ahorro es un residuo y no una condición ex ante para que las empresas inviertan. La paradoja de la frugalidad nos dice eso, que cuando aumenta la tendencia de la gente a ahorrar, significa que tiende a consumir menos. Si consume menos, la demanda efectiva expresada en el mercado hasta ahora solamente a través del consumo cae, y por lo tanto las empresas van a encontrarse con un mercado que no satisface sus expectativas, y por lo tanto deberán adaptarse a esa nueva realidad, caerá el ingreso, la producción, el producto, para decirlo mejor, caerá el ingreso, y por lo tanto se va a dar esta paradoja, este resultado increíble. No solo habrá caído el consumo por esa tendencia a ahorrar más, sino que el ahorro va a caer también. Porque si el ingreso, producto de esa tendencia a la frugalidad, ha caído, va a haber menos para ahorrar. Por lo tanto, el ahorro, que había aumentado proporcionalmente dentro de la renta, como destino de la renta, se verá disminuido. Es decir, en términos absolutos, el ahorro caerá. Y por lo tanto, no es recomendable, desde el punto de vista de la política económica, si queremos resolver problemas de la demanda efectiva, es decir, de la incapacidad del mercado de absorber la producción o de generar las condiciones para que la producción encuentre una demanda y por lo tanto pueda seguir
aumentando y pagando a los factores productivos, para decirlo en términos neoclásicos, nos encontraremos en realidad con el fenómeno absolutamente contrario. En síntesis, el hecho de fomentar el ahorro por parte de las personas, lejos de ayudar al crecimiento de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la gente, genera el efecto exactamente contrario, a tal punto que incluso el ahorro disminuye, producto de la caída de la renta, producto de la caída de la demanda efectiva. Esa es la paradoja de la frugalidad. Y ahí se desprende de esta conclusión, se desprenden recomendaciones de política económica, especialmente política monetaria, que van a contrapelo, se contraponen con las recomendaciones que harían los neoclásicos. Porque estos, en función del papel que le hacían jugar al ahorro, recomendarían la suba de la tasa de interés, es decir, de la retribución que los bancos le ofrecen a los ahorristas para que coloquen sus excedentes en las instituciones financieras. Lo que diría Keynes es que la política financiera o monetaria de los estados, a través de sus bancos centrales, debería ser exactamente lo contrario. Buscar la baja de la tasa de interés, porque la idea no es fomentar el ahorro, sino fomentar el consumo. Y en la modernidad, no tanto en aquellos tiempos, pero en la modernidad, esto se vería reflejado, por ejemplo, en el costo financiero que implica usar las tarjetas de crédito. Así que ese planteo de hace, ya diríamos, casi un siglo, se vería reflejado hoy en día también más claramente en el financiamiento del consumo. Menores tasas de interés significa más poder de consumo de las masas, es decir, de los consumidores, de los trabajadores, que es el grueso que nos interesa que se comporte de manera tal que el consumo aumente y genere a través de un proceso continuo un efecto multiplicador. Esto es, el aumento del consumo permite a las empresas aumentar la producción porque encuentran una demanda efectiva mayor, y al aumentar la producción aumenta la renta, una parte seguirá el ahorro, detrayendo de ese efecto multiplicador, pero otra parte seguirá el consumo, que a su vez generará un efecto beneficioso tal como vimos, generando al mismo tiempo crecimiento del empleo, porque en la medida que las empresas producen más, toman más trabajadores en alguna proporción, y por lo tanto mejora la renta, mejora la distribución del ingreso, y los empresarios encuentran condiciones para poder invertir. Cuestión que veremos en un próximo encuentro. Nos vemos. Placer.